¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por el conocimiento? Imaginen por un segundo meter las manos en las vísceras de la ética, hurgar en los intestinos de la moral. En la historia de la ciencia, algunos investigadores, algunos dementes, cruzaron todos los límites imaginables en busca de respuestas. Hoy, mis queridos amigos, nos adentraremos en el oscuro corazón de la ciencia para explorar 10 experimentos tan macabros, tan escalofriantes, que parecen sacados de una película de terror. Abróchense los cinturones porque esto no es Hollywood, esto es la vida real. En 1803, Giovanni Aldini exploró la frontera entre la vida y la muerte. Creía que la electricidad era la chispa vital para reanimar a los muertos. En un anfiteatro lleno, conectó electrodos a un cadáver. La multitud jadeó al ver el cuerpo convulsionarse. Inspiró a Mary Shelley a escribir Frankenstein. Avancemos unas décadas, hasta 1928, para encontrarnos con Sergei Brukhanenko, un científico soviético con una visión bastante peculiar. Brukhanenko soñaba con vencer a la muerte, con mantener órganos vivos fuera del cuerpo. Y para demostrarlo al mundo, creó una máquina infernal que llamó autojector. Su sujeto de pruebas no fue un ratón, ni un conejo, no. Fue la cabeza cercenada de un perro. Conectó la cabeza a su máquina, bombeando sangre y oxígeno. La cabeza reaccionaba a estímulos, incluso se movía. Imagínense el horror. Una cabeza cercenada, con vida propia, observándote con ojos vidriosos. Aunque el experimento de Brukhanenko fue un avance para la medicina, también abrió la puerta a una serie de preguntas éticas que aún hoy nos perturban. Prepárense, porque este capítulo es quizás el más perturbador de todos. La historia de Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, es un recordatorio escalofriante de la crueldad humana. Mengele, médico de las SS durante la Segunda Guerra Mundial, no buscaba el conocimiento, buscaba saciar su sed de poder y sadismo. Sus víctimas, los prisioneros de Auschwitz, tratados como ratas de laboratorio. Mengele se ensañó con los gemelos, obsesionado con desentrañar los secretos de la genética. Los sometía a cirugías sin anestesia, les inyectaba enfermedades, los mutilaba para ver cómo reaccionaban sus cuerpos. Sus experimentos, carentes de cualquier ética o compasión, dejaron cicatrices imborrables en la historia de la humanidad. Mengele escapó a la justicia, muriendo en 1979 sin pagar por sus crímenes. Nuestra siguiente parada nos lleva a la década de 1930, con Robert Cornish, un científico estadounidense obsesionado con revertir la muerte. Cornish creía que la muerte no era el final, sino un proceso reversible. Su método, diatermia de Cornish, administraba adrenalina y anticoagulantes a perros sacrificados. Increíblemente, algunos perros volvieron a la vida, aunque con cerebros dañados y comportamiento errático. Cornish dejó una marca en la historia de la ciencia. Prepárense, porque nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. La unidad 731, una rama secreta del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Olvídense de la ética, olvídense de la compasión. La unidad 731 era una fábrica de horrores. Bajo la dirección del general Shiro Ishii, se llevaron a cabo experimentos inhumanos en prisioneros de guerra, a quienes llamaban troncos. Vivisecciones sin anestesia, amputaciones de miembros para estudiar la pérdida de sangre, pruebas con armas biológicas. La unidad 731 es un recordatorio brutal de que la crueldad humana no conoce límites, de que la ciencia sin conciencia es un arma de doble filo. En este mar de crueldad, tomemos un respiro, un pequeño descanso de lo macabro. Viajemos al siglo XVIII, con Luigi Galvani, un científico italiano que, sin saberlo, abrió las puertas a la neurofisiología moderna. Galvani, mientras disecaba ranas,
observó algo peculiar. Al tocar los nervios de las patas con un bisturí cargado eléctricamente, éstas se contraían. Había descubierto, sin saberlo, la bioelectricidad. Aunque sus descubrimientos sentaron las bases para futuras investigaciones, incluyendo el desarrollo del marcapasos, es importante recordar que la ciencia avanza a pasos agigantados. Volvamos al horror, a la oscuridad de la unidad 731, donde Shiro Ishii, el Mengele del Este, llevaba a cabo sus experimentos inhumanos. Ishii, obsesionado con la guerra química, veía a los prisioneros como cobayas desechables. El gas mostaza, un agente químico que causa quemaduras químicas severas y muerte agónica, se convirtió en su arma predilecta. Los prisioneros eran atados a postes, expuestos al gas mostaza. Sus cuerpos se convertían en lienzos de dolor. Ishii documentaba meticulosamente los efectos del gas, buscando la dosis letal, la forma más efectiva de infligir dolor. Sus experimentos, crueles e inhumanos, no tenían otro objetivo que perfeccionar el arte de la guerra química. Al final de la guerra, Ishii, como muchos otros criminales de guerra japoneses, escapó a la justicia gracias a un acuerdo con Estados Unidos. Prepárense para una dosis de rareza científica, porque ahora hablaremos de Vladimir Demikhov, un científico soviético considerado el padre del trasplante de órganos. Demikhov, un visionario para su época, llevó a cabo experimentos que desafiaban los límites de la biología. En la década de 1950, Demikhov saltó a la fama mundial por sus experimentos con perros. No eran perros cualquiera, eran quimeras, monstruos creados en el laboratorio. Demikhov trasplantaba cabezas y órganos de un perro a otro, creando perros de 2 cabezas. Los perros de 2 cabezas, aunque inquietantes a la vista, eran una maravilla de la ciencia. Aunque los perros de 2 cabezas solo sobrevivían unos pocos días, los experimentos de Demikhov abrieron el camino para el desarrollo del trasplante de órganos. Adentrémonos en el mundo de las conspiraciones, de los secretos gubernamentales y los experimentos ocultos. El experimento Filadelfia, un supuesto experimento de la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ha cautivado la imaginación del público durante décadas. Según la leyenda, la Marina, utilizando la tecnología del entonces secreto Proyecto Arcoíris, intentó hacer invisible al destructor USS Eldridge. El objetivo, volverlo indetectable para los radares enemigos. Aunque la Marina de los Estados Unidos siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia, considerándolo un mito urbano, las historias persisten, alimentando la imaginación de aquellos que creen en conspiraciones gubernamentales y tecnología secreta. Nuestro último experimento no es tan macabro como los anteriores, pero sí plantea preguntas inquietantes sobre los límites de la resistencia humana. En la década de 1930, Nathaniel Kleitman, un fisiólogo estadounidense, se propuso desentrañar los misterios del sueño. Kleitman, junto con su asistente, se aisló en una cueva durante semanas, sin contacto con el mundo exterior, sin luz solar, sin relojes. Su objetivo, estudiar cómo se adaptaba el cuerpo humano a la privación del sueño y a los ciclos de luz y oscuridad alterados. Los resultados fueron sorprendentes. Kleitman descubrió que el cuerpo humano tiene un reloj interno, un ritmo circadiano que regula el sueño y la vigilia. El experimento de Kleitman, aunque no tan aterrador como los anteriores, nos recuerda que la búsqueda del conocimiento puede tener un costo personal. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por el lado oscuro de la ciencia. Estos 10 experimentos, aunque macabros y perturbadores, nos recuerdan que la búsqueda del conocimiento es un camino tortuoso, un camino que a veces nos lleva a lugares oscuros e inexplorados. La ciencia, como una herramienta poderosa, puede usarse para el bien o para el mal. Depende de nosotros, como sociedad, establecer límites éticos, trazar una línea roja que nunca debemos cruzar. Hasta
¿Hasta dónde es aceptable llegar por el conocimiento? ¿Es el progreso suficiente excusa para justificar el horror? Déjenme sus respuestas en los comentarios.